Vamos a iniciar la presentación. Vamos a ponerla en modo presentación. Doctora Soto va a empezar hablándonos de los métodos anticonceptivos y posteriormente mi persona va a tocar el tema de los criterios médicos de elegibilidad. Dejo con ustedes a la doctora Soto. Gracias, doctor. Bueno, vamos a dar inicio al tema de anticoncepción y criterios médicos de elegibilidad. Bueno, para poder hablar de métodos de anticoncepción, podemos iniciar definiendo qué es una anticoncepción. Según la Organización Mundial de la Salud, define como cualquier método, ¿verdad?, medicamento o dispositivo que se utiliza para prevenir el embarazo. Es decir, esta anticoncepción la utilizamos para prevenir el embarazo, control de la natalidad, permite a la pareja planificar el momento donde ellos desean un embarazo y además de eso, unos métodos de anticoncepción nos protegen contra infecciones. Bueno, nosotros además, al decidir un tipo de anticoncepción, vamos a tener ciertos criterios o nos vamos a basar en ciertas situaciones para poder elegir un método. Así podemos decir que esto va a depender de la salud general de la mujer, va a depender también de la edad, de la frecuencia de la actividad uterina, de la cantidad de parejas sexuales que pueda tener el usuario o la usuaria, el deseo también de tener hijos o de no tener a futuro, y también vamos a basarnos en sus antecedentes médicos familiares. Es importante también mencionar que todas las mujeres u hombres tienen el derecho a consultar con un profesional de la salud. Bueno, pero decimos cómo es que tiene derecho, ya que esta anticoncepción, que es parte de sus derechos sexuales y reproductivos, son parte de los derechos humanos. Y nosotros podemos decir, bueno, el enfoque de derechos humanos, bueno, claro, son todas aquellas condiciones que nosotros nos permiten acceder sin distinción de edad, color, etnia, religión, nacionalidad o lugar. Por lo tanto, este enfoque de derechos humanos es un derecho de toda mujer u hombre a acceder a los métodos de anticoncepción. Para hablar de anticoncepción, los pilares de anticoncepción que la Organización Mundial de la Salud cuenta son 4. Entre ellos tenemos los criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos, las recomendaciones sobre prácticas seleccionadas para el uso de anticonceptivos. También tenemos las herramientas para la toma de decisiones destinadas a usuarios o usuarias y a los proveedores de servicios de planificación familiar, y el otro que es la planificación familiar, un manual global para los proveedores. Bueno, aquí tenemos el asesoramiento, lo que nosotros conocíamos como una consejería. Hoy sabemos que la terminología es un asesoramiento, es decir, una forma de cómo explicarle al usuario o usuaria en base a sus deseos, ¿verdad? En base a los deseos que ella tenga, ¿verdad? O lo que ellas quisieran planificar, nosotros vamos a asesorarlo acerca de su uso, su mecanismo y sus efectos secundarios. Esta consejería se basa en el método ACCEDA. ¿Y qué es el método ACCEDA? Bueno, la A nada más nos indica que es atender a la persona con amabilidad y respeto. El C es hablar o conversar con la persona, ¿verdad? Convencer a esa persona, ¿verdad? Más que convencer es una plática, no es una persuasión, es darle la información adecuada para que ellas tomen una decisión acertada, comunicar las opciones y las acciones, ¿verdad? La otra C, la E, que encamine a tomar una decisión adecuada, ¿verdad? La D, que describa o demuestra las opciones y acciones, y la E, que es
es que acuerde otra visita, es decir, acordarse cuándo se va a volver a ver. El asesoramiento tiene que ser, ¿verdad?, de forma respetuosa con todos los usuarios, que ayude a cada usuario y usuaria a sentirse a gusto, ¿verdad?, que aliente al usuario a explicarle sus necesidades, expresa sus preocupaciones, ¿verdad?, y hacer preguntas además. Deje que los deseos y las necesidades de la usuaria y el usuario orienten a la conversación, no nosotros, sino que es el usuario. Esté alerta a las necesidades referidas también que ellos manifiesten, como la protección frente a las infecciones de transmisión sexual, incluidas las infecciones del VIH, y el apoyo para... Además, el asesoramiento, en el asesoramiento, usted tiene que garantizar la confidencialidad de la usuaria o el usuario. Es decir, que usted no hablará con otras personas sobre su conversación o sobre las decisiones que ha tomado usted con la usuaria. Escuche atentamente. Escuchar es tan importante como dar información correcta. Dé solo la información y las instrucciones claves. Use palabras que la usuaria, el usuario entienda de una forma sencilla y clara. Respete y apoye las decisiones informadas de la usuaria o el usuario. Refiérese a los efectos secundarios de haberlos o de tenerlos y tome en serio las preocupaciones de la usuaria o el usuario. Compruebe que ha entendido la usuaria o el usuario, ¿verdad?, lo que se le está explicando. E invite a la usuaria o al usuario a regresar cuando quiera o por cualquier motivo que ella presente. Lo importante que lo que les estaba diciendo era el tener el enfoque de derecho, ¿verdad? El enfoque, los derechos sexuales y reproductivos sabemos que son parte de los derechos humanos. Así podemos decir que los derechos sexuales se refiere especialmente al ejercicio de la sexualidad, enfatizar el respeto mutuo de las relaciones interpersonales que ellos tengan. Los derechos sexuales subrayan en el derecho, en los derechos humanos, al tener un control respetuoso de su sexualidad. Inclusive, el decidir libremente y responsable respecto a cómo o con quién o con qué sujeto, ¿verdad?, puede llegar a tener relaciones de una forma libre, sin coerción, sin discriminación y sin violencia. Además de eso, los derechos reproductivos, que son parte de los derechos humanos, se refiere al ejercicio de la facultad reproductiva, y este se basa fundamentalmente en el derecho que tienen todas las personas a decidir de manera libre e informada sobre el número y espaciamiento de hijas o hijos que ellos quieran tener. Además, incluye el derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción, sin sufrir ninguna discriminación, coacción o, como habíamos dicho antes, violencia. Así que tanto los derechos sexuales y reproductivos son parte de nuestros derechos humanos, ¿verdad? Así que este es un derecho que tenemos que garantizarlos. Bueno, aquí tenemos, hemos puesto la planificación familiar, pero es el método anticonceptivo que nosotros podemos tener. Este es el manual, la edición del 2019. Podemos ver los métodos de planificación, ¿verdad?, con los que se dispone, ¿verdad? Aquí podemos, en la diapositiva anterior está el link donde ustedes pueden acceder y poder tener más información a estos métodos de planificación. Aquí estamos señalando, ¿verdad?, y donde pueden ustedes acceder. Bueno, como habíamos dicho, ¿qué es la anticoncepción? ¿Verdad? La anticoncepción es la prevención del embarazo. Permite a las personas decidir cuántos hijos tener, si ya nosotros concatenamos toda la terminología, ¿verdad?
permite a las personas decidir cuántos hijos tener, si acaso alguno, determinar los intervalos entre los embarazos, y esto se consigue con el uso de métodos anticonceptivos. En el adolescente o en la adolescencia no se debe utilizar el término planificación familiar. En ello es un acceso a la anticoncepción, porque no lo estamos mandando, ¿verdad?, a planificar un embarazo, porque los adolescentes no tendrían que estarse embarazados, ¿verdad? Pero sí sabemos, ¿verdad?, que nuestros adolescentes se están embarazando. Entonces, ellos tienen derecho, por ser garantes de derechos, ellos, valga la redundancia, tienen derecho a su anticoncepción. Bueno, aquí tenemos la clasificación de los métodos de planificación. Miren qué importante es esta clasificación. Aquí nosotros lo hemos resumido en los métodos reversibles de larga duración, los reversibles de corta duración y los permanentes. Entre los reversibles de larga duración tenemos los hormonales y los no hormonales. Entre los hormonales tenemos los implantes, ya sabemos que contamos con 2 implantes, tenemos el Implanon y tenemos el Yadel. El Implanon, que son prácticamente implantes subdérmicos, prácticamente contiene 68 miligramos de etonogestrel, ¿verdad? Y el otro implante, que es el Yadel, que tiene levonorgestrel, tiene aproximadamente 75 miligramos. Además de eso, tenemos entre los métodos reversibles de larga duración tipo hormonal, tenemos el DIU, que tiene levonorgestrel. Este DIU con levonorgestrel tiene aproximadamente 52 miligramos de levonorgestrel. Además de eso, contamos con los reversibles de larga duración, los no hormonales. Entre estos tenemos el dispositivo intrauterino T de cobre. Y bueno, y usted dice, bueno, y el té de cobre con el que nosotros contamos es el de 380 milímetros cuadrados, ¿verdad? Y nosotros, este es un método reversible de larga duración y es prácticamente no hormonal. Más adelante vamos a ver su mecanismo de acción, porque es importante saber el mecanismo de acción. Como no es hormonal, los anticonceptivos hormonales actúan inhibiendo la ovulación. La ovulación, ¿cómo la inhiben? Disminuyendo o inhibiendo la GnRH a nivel hipotalámica, ¿verdad? Y esto lo que hace es una disminución de nuestras hormonas hipofisiarias, FSH, LH, lo cual va a impedir la ovulación. A diferencia de los no hormonales, como es el dispositivo intrauterino T de cobre, este va a tener un mecanismo diferente. Este va a interferir en la movilidad y en la viabilidad del espermatozoide. Además de eso, interfiere en el mecanismo de respiración celular a nivel mitocondrial. Es decir, vuelve al espermatozoide más lento, ¿verdad? Y no viable. Además de eso, otro de los mecanismos de acciones que hace el dispositivo intrauterino es que espesa el moco, lo que no permite el paso del espermatozoide. Y un cuarto mecanismo de acción que nosotros tenemos del dispositivo intrauterino T de cobre es que produce una endometritis aséptica, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Pues nada más es una inflamación o una irritación o una inflamación del endometrio, de la capa del útero, ¿verdad? Bueno, así tenemos también los reversibles de corta duración, como tenemos los hormonales, ¿verdad? Aquí tenemos los que son los inyectables, ¿verdad? Y tenemos los anticonceptivos orales. Estos, acordémonos que son reversibles y son de corta duración, ¿verdad? Eso es lo importante recordar. Los anticonceptivos hormonales e inyectables, también su mecanismo de acción es inhibir la ovulación, como les expliqué, ¿verdad? A nivel del hipotálamo, luego inhibición de la hipófisis e inhibe la estimulación del ovario, evitando la liberación del óvulo, ¿verdad? Ya lo expliqué previamente. Y tenemos los permanentes, que son los que contamos, como es la esterilización femenina y la vasectomía en el caso del hombre.
Importante conocerlo porque en el país la estamos realizando, aunque no se hace con mucha frecuencia como lo es la esterilización femenina, pero contamos con el método anticonceptivo permanente para el hombre. Bueno, aquí tenemos todos los tipos de métodos, ¿verdad? El anticonceptivos orales combinados, los anticonceptivos orales de progestágeno solo, porque es importante saber también que tenemos anticonceptivos orales combinados y solamente con progestágenos. También tenemos las píldoras anticonceptivas de urgencia, ¿verdad? Los inyectables de progestágeno solo, y así podemos ir mencionando todos los métodos anticonceptivos, anillo vaginal, los capuchones, en fin, tenemos todos los métodos. Incluso abajo, si ustedes ven, tenemos el método MELA, que es el método de la menorrea de la lactancia, ¿verdad? Que es la lactancia. Bueno, aquí vemos esta tabla, lo que se ha querido reflejar es la efectividad del método. Aquí al lado derecho vemos la clave, es decir, donde está con verde oscurito, dice que el método es muy efectivo. Lo que está en blanco aquí, y la tasa de embarazo en el primer año anda del 0 al 0.9. Quiere decir que prácticamente menos de una mujer o una mujer en 100 mujeres se nos puede estar embarazando. Recordemos que todos los métodos de planificación tienen su tasa de embarazo o riesgo de quedar embarazada. El único que no nos puede decir, la única manera de cómo no salir embarazada es no tener relaciones. Y ahí todos pueden tener un rango, un margen, ¿verdad? Así tenemos la otra parte, ¿verdad? El efectivo, ¿verdad? Que es de 1 a 9. Luego vamos el de moderada, que sea moderadamente efectivo. Y luego tenemos los que son menos efectivos. Así tenemos los implantes, la vasectomía, la esterilización femenina, el DIU del levonorgestrel, que la efectividad es, más bien, la clave es que es muy efectiva. Y aquí podemos ver el uso sistemático y correcto de su uso y cómo lo usa comúnmente. Vemos que la efectividad es muy efectiva, ¿verdad? La tasa de embarazo en el primer año es muy baja. Y así podemos ver los que están en gris, ¿verdad? En gris oscurito, que son los menos efectivos, como el método de ovulación, ¿verdad? Cuando tenemos un método de ovulación, no todas las mujeres tienen un ciclo regular, por los cuales no todas podemos optar por este método para saber cuál es el periodo fértil o no fértil. Además, el capuchón, los preservativos son los que más riesgo nos pueden dar de que una mujer, que su método tenga su falla, ¿verdad? Y tener un embarazo. Bueno, aquí vamos a hablar un poco de los anticonceptivos orales combinados, ¿verdad? ¿Qué son los anticonceptivos orales combinados? Bueno, son más que píldoras que contienen dosis bajas de dos hormonas, un progestágeno y un estrógeno, como las hormonas naturales que todas las mujeres producimos en nuestro cuerpo, la progesterona y los estrógenos. Los anticonceptivos orales, ¿qué efecto, cuán efectivos son? Esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Pues la efectividad depende de la usuaria. El riesgo de embarazo es mayor cuando una mujer comienza un nuevo envase de píldoras con un retraso de 3 días o más, o cuando omite 3 o más píldoras cerca del principio o del final de un envase de píldoras. También es importante mencionar que los anticonceptivos orales podemos tener monofásicos, bifásicos, trifásicos, y esto va a depender de la cantidad de estrógenos y progestanos que ellos tengan, ¿verdad? Eso es importante recordar. Bueno, tal como suele usarse durante el primer año, se registran cerca de 7 embarazos por cada 100 usuarias que usan anticonceptivos orales. ¿Qué significa esto? Que de 93 mujeres, de 100 mujeres que ocupan anticonceptivos, ¿verdad? No quedarán embarazadas. De estas 100, 93 no van a quedar embarazadas. Su efectividad es grande, ¿verdad? Bueno,
Los anticonceptivos orales, otra pregunta que tenemos que hacernos, bueno, ¿cuándo es el retorno a la fertilidad? Vamos a ver más adelante cuáles son los mitos, las creencias. Pues podemos decir que la recuperación de la fertilidad tras suspender los anticonceptivos es de forma inmediata. La protección, eso sí, la protección contra las infecciones de transmisión sexuales no tiene ninguna, ¿verdad? Porque es a nivel local la protección, la cual los anticonceptivos no lo están haciendo. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Recordémonos que en todo asesoramiento tenemos que decir los efectos secundarios. Entonces, los anticonceptivos orales van a tener cambios en los patrones de sangrado, por ejemplo, sangrados más escasos o durante menos días, ¿verdad? Un sangrado irregular, un sangrado infrecuente, ausencia de menstruación, puede tener cefaleas o dolor de cabeza, ustedes les pueden explicar de forma sencilla, ¿verdad? Mareos, náuseas, mayor sensibilidad en los senos, variación del peso, cambio del estado de ánimo y puede también presentar acné o en otros casos puede mejorar, ¿verdad? O en otros empeorar, pero en general mejora con los anticonceptivos. ¿Cuáles son los beneficios de los anticonceptivos orales? Pues ayudan a proteger contra riesgo de embarazo, cáncer de endometrio, cáncer de ovario, enfermedades inflamatorias pélvicas, pueden ayudar a proteger contra los quistes de ovarios, anemia ferropénicas por los sangrados disminuidos, reducen la dismenorrea, también los problemas de sangrado menstrual, también reducen el dolor asociado a la ovulación, ¿verdad? También beneficio el exceso de vello en la cara o en el cuerpo, contribuye a eso. Síntomas también, los síntomas que se presentan en el síndrome de ovario poliquístico. Además, ayuda a los síntomas que se presentan con la patología de la endometriosis. ¿Cuáles son los riesgos? Pues realmente son muy raros. Entre estos, a pesar de que son muy raros, pero puede un coágulo sanguíneo en venas profundas desde las piernas, como es la trombosis venosa profunda, ¿verdad? O en los pulmones, como la embolia pulmonar. En las extremidades también es muy raro, como el accidente cerebrovascular y el infarto del miocardio. Bueno, ¿cuáles son los malos entendidos, lo que nosotros conocemos como los mitos? Bueno, no hacen que se acumulen hormonas en el cuerpo de la mujer. En lo que se refiere al uso de este tipo de anticonceptivos, la mujer no necesita tomarse un periodo de descanso. No se acumula el anticonceptivo. Deben tomarse todos los días, tanto si la mujer tiene relaciones sexuales ese día como si no. Se hacen o malentendido es que no hacen infértil a la mujer tras dejar de tomarlos, ¿verdad? La mujer no se vuelve infértil, ¿verdad? O por el mucho uso prolongado, ¿verdad? Eso es otro de los malos entendidos. No causan defectos congénitos ni nacimientos múltiples tampoco, ¿verdad? No modifica el comportamiento sexual de la mujer. Es bien importante mencionar esto en las mujeres. Incluso hemos oído cuando la pareja, no planifiques que te vas a hacer más alegre, más loca. Así se escucha y es el lenguaje y las dudas y las preocupaciones que nuestras mujeres nos llegan. Así que bien importante es hacerle ver que no modifique el comportamiento sexual de nuestras mujeres. Además de eso, no se acumula en el estómago, al contrario, la píldora se disuelve cada día. Y otra es que no altere el curso del embarazo. Si ya existe esto, no va a impedir que el embarazo siga su curso. Bueno, ¿cuándo comenzar los anticonceptivos? Idealmente los primeros 3 a 5 días iniciada su menstruación y depende de la dosis de estrógeno, así como les comenté de los tipos de anticonceptivos orales que tenemos. Si ya pasaron más de 5 días, se puede iniciar siempre que se esté razonablemente seguro que no existe embarazo. Necesita usar un método de respaldo, como el condón, ¿verdad? En los siguientes 7 días. Además, para continuar el método se puede atrasar hasta 3 días máximos, ¿de acuerdo? Los anticonceptivos orales combinados, si a la usuaria se le olvida o omite alguna píldora,
tome una píldora en cuanto lo recuerde y luego continúe tomándolo una vez al día. En el momento que se le olvidó, tómela y el siguiente siga tomando la siguiente normalmente. Bueno, el anticonceptivo, ¿verdad? Si la usuaria omite la toma de 3 o más píldoras seguidas, o si tarda 3 días, o si comienza un nuevo embarazo con 3 de más, ¿verdad? Use preservativo o evite relaciones sexuales en los próximos 7 días, ¿verdad? Si omite 3 o más píldoras seguidas en la semana 3, o sea, casi para iniciar la segunda cajita, entonces use preservativo o evite tener relaciones sexuales en los próximos 7 días. Además, no tome las píldoras no hormonales, ¿verdad? Las que no tienen hormonas, las que son hierros, las que no tienen nada, lo que nosotros conocemos como placebo, que no tienen nada. Evítelas tomar e inicie inmediatamente la píldora del siguiente frasco. Bueno, vamos a hablar de los inyectables mensuales. Las inyectables mensuales contienen 2 hormonas, los progestágenos y un estrógeno. Como las hormonas naturales, como habíamos dicho en los anticonceptivos orales, que son la progesterona y los estrógenos, y los cuales sabemos que están presentes en el cuerpo de la mujer en todo el ciclo de vida. Se deben cumplir la misma fecha cada mes, independientemente de la menstruación. Por eso lo importante, cada fecha de cada mes, ¿verdad? Tiene que ponerse. La combinación de estos, del acetato de medoxiprogesterona y el ciclonato de estradiol, se comercializa con los siguientes nombres. Es importante mencionarlo, ¿verdad? El ciclofen, la ciclofenina, la ciclofen, que casi son palabras las que difieren, el cicloprodera, la femenena, la luneia, la luneye, ¿verdad? Y el novafen. La combinación del enantato de norestesterona y el valerato de estradiol se comercializan con las marcas de mesigina y noriginol. Bueno, es importante decir que actúan fundamentalmente impidiendo la ovulación, lo cual ya le había explicado. Bueno, los inyectables mensuales, ¿cuál es su efectividad? Tal como suelen utilizarse durante el primer año, se registran cerca de 3 embarazos por cada 100 usuarios de inyectables mensuales. Esto significa que 97 de cada 100 usuarias de inyectables mensuales no quedarán embarazadas, ¿verdad? Cuando las mujeres reciben las inyecciones a tiempo durante el primer año, se registra menos de un embarazo por cada 100 usuarios de inyectables mensuales, es decir, 5 por cada 10,000 mujeres. Además, la otra pregunta, igual que los anticonceptivos, ¿cuándo va a ser el retorno a la fertilidad? La recuperación de la fertilidad tras suspender las inyecciones es un promedio de 5 meses. Un mes más que la mayor parte del resto de los métodos. La protección contra las infecciones de transmisión sexual no tiene. Importante recordarlo. Los inyectables mensuales, ¿cuáles son sus efectos secundarios? Bueno, cambios en los patrones de sangrado. Por ejemplo, sangrados más escasos, durante menos días, sangrado irregular, sangrado infrecuente, hay un sangrado prolongado en ocasiones o puede haber una ausencia de menstruación. Todo esto tenemos que explicarle a nuestros usuarios. Puede haber aumento de peso, puede haber cefaleas, pueden haber mareos, puede haber una mayor sensibilidad en los senos también. Bueno, los inyectables mensuales, ¿cuáles son sus beneficios y los riesgos? Pues, como habíamos dicho, son iguales que los anticonceptivos orales, ¿sí? Los beneficios iguales y riesgos iguales. Los inyectables, ¿cuáles son los malos entendidos? ¿Verdad? Lo que nosotros comúnmente conocemos y que las mujeres nos van a preguntar. Pueden interrumpir la menstruación, pero esto no es perjudicial. Es parecido a no tener menstruación durante el embarazo. La sangre no se acumula en el cuerpo de la mujer. Muchas mujeres vienen diciendo, mire, pero es que no me vienen las reglas, se me va a acumular, se me va a hacer un tumor, se me va a hacer una pelota. Nada que ver. La sangre no se acumula porque no está haciendo que crezca el endometrio, que es lo que nosotros botamos durante cada menstruación. No producen infertilidad en la mujer, ¿verdad? Esto se desecha. Ya vimos cuánto duran los anticonceptivos, renovar a la fertilidad, los anticonceptivos orales y los anticonceptivos inyectables.
Además de eso, no provocan una menopausia temprana. No causan defectos congénitos ni nacimientos múltiples. No provocan prurito o picor. No modifican el comportamiento sexual de la mujer, como habíamos explicado con los anticonceptivos orales. Bueno, ¿cuándo vamos a comenzar los inyectables mensuales? Se comienza en un plazo de 7 días desde el inicio de la menstruación. No necesita un método de respaldo. Si han pasado 7 días desde el inicio de la menstruación, pueden comenzar a utilizar los inyectables en cualquier momento, siempre que sea razonable, es decir, siempre que usted esté seguro que no esté embarazada. Necesitará un método de respaldo para usarlo durante los 7 días siguientes a la inyección. La inyección puede adelantarse o atrasarse hasta 7 días. Incluso, aunque se retrase aún más, todavía se le puede poner la inyección. Bueno, los inyectables de solo progesterona, como es el acetato de medroxiprogesterona de depósito, este viene de 150 miligramos, se coloca cada 3 meses, o el anantato de norestestrona, viene de 200 miligramos, y pueden usarlo cada 2 meses. No contienen estrógeno, por lo que pueden ser utilizadas durante lactancia materna, ¿verdad? Y por mujeres que no pueden usar métodos anticonceptivos que son dependientes de estrógenos, como otras patologías, ¿verdad? El aumento gradual de peso es frecuente, de 1 a 2 kilogramos por año, por término promedio, por un promedio. Bueno, como mencionamos, el acetato de medroxiprogesterona y el enantato de norestestrona, ¿cuál es su efectividad? Tal como suelen utilizarse, durante el primer año se registran cerca de 4 embarazos por cada 100 usuarios de inyecciones de progesterona solo. Esto significa que 96 de cada 100 mujeres que usan estos inyectables no quedarán embarazadas. Cuando las mujeres reciben las inyecciones a tiempo, durante el primer año, se registra menos de un embarazo por cada 100 usuarios de inyecciones de progesterona solo. Es decir, 2 por cada 1000 mujeres. Bueno, ¿cuándo es el retorno a su fertilidad? La recuperación de la fertilidad tras suspender las inyecciones, ¿verdad? Esta se recupera la fertilidad, llevar a la fertilidad lleva aproximadamente unos 4 meses, más con la acetato de medroxiprogesterona y 1 mes más por el acetato de norestestrona. La protección contra las infecciones de transmisión sexual no tiene ninguna protección. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Pues bueno, entre estos tenemos los cambios en la menstruación. Los más habituales, ¿verdad?, de la acetato medroxiprogesterona son las siguientes. Los 3 primeros meses puede haber sangrado irregular, sangrado prolongado. Al año puede haber ausencia de menstruación. Y recordarle, decirle esto a nuestras mujeres, porque no es embarazo, este es un efecto secundario. Ellas pueden creer, mire, y si puede estar embarazada. No, esto es un efecto secundario de la inyección al año. Puede tener sangrados infrecuentes, sangrados irregulares. Algunas usuarias refieren que presentan aumento de peso, cefaleas, mareos, distensión y malestar abdominal. Pueden haber cambios de estado de ánimo y también pueden tener disminución del deseo sexual. Además, está asociado a una pérdida de densidad ósea. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, el acetato medroxiprogesterona ayuda a proteger contra los riesgos de embarazo, cáncer de endometrio, fibromas uterinos. Puede ayudar a proteger también contra enfermedades inflamatorias pélvicas. Recordemos que el cáncer de endometrio, los fibromas uterinos son estrógenos dependientes y este solo tiene progesterona. Además, la anemia por deficiencia de hierro, porque nos va a provocar una amenorrea. Entonces, la menos pérdida de sangre, menos pérdida de hierro. Reduce también las crisis vasooclusivas en las mujeres con anemias depanrocíticas, la anemia de células falciformes. Además, los síntomas de la endometriosis, como el dolor pélvico y el sangrado irregular. Es un beneficio ante estos síntomas. ¿Cuáles son los riesgos? Pues ninguno. No se ha descrito ningún riesgo del acetato medroxiprogesterona y del enantato de norestestrona. ¿Cuáles son los malos entendidos? Qué importante es conocer los malos entendidos para poder orientar a nuestras mujeres.
Una que pueden interrumpir la menstruación, pero esto no es perjudicial y podría ayudar a prevenir la anemia. Es parecido a no tener menstruación durante el embarazo. La sangre no se acumula en su cuerpo. Recordemos eso. La ausencia de regla o amenorrea no es que la sangre se acumule. La efectividad es alta, independientemente del patrón de sangrado. Y no altera el curso del embarazo si ya existiese e iniciamos con estos tipos de anticoncepción. Además de esto, no produce infertilidad en la mujer. Bueno, ¿cuándo vamos a comenzarlas? Bueno, se inicia en un plazo de 7 días desde el inicio de la menstruación. No necesita un método de respaldo. Si han pasado más de 7 días desde el inicio de la menstruación, puede empezar a utilizar las inyecciones en cualquier momento, siempre que sea razonablemente o que usted esté seguro que no esté embarazada. Necesitará un método de respaldo para usarlo durante los 7 días siguientes a la inyección. La inyección puede administrarse hasta 4 semanas de retraso en el caso del acetato medroxiprogesterona y hasta 2 semanas en el retraso en el caso de la enantato de norestesterona. Bueno, vamos a hablar de los implantes, ¿verdad? Ya les mencioné los tipos de implantes que tenemos. Recordémonos que son pequeñas varillas de plástico, cada una aproximadamente del tamaño de un fósforo chiquitito, que libera un progestágeno, parecido a la progesterona natural presente en el cuerpo de la mujer, que es lo que nosotros siempre tenemos y estamos en nuestro ciclo teniendo. No contiene estrógenos, por lo que se puede utilizar durante toda la lactancia materna y los pueden usar mujeres en las que no está indicada los métodos anticonceptivos con estrógenos. Estas actúan principalmente impidiendo la liberación de los óvulos de los ovarios, es decir, impiden la ovulación. Además, espesa el moco cervical, esto impide que los espermatozoides lleguen al óvulo, lleguen hacia el óvulo. Bueno, tenemos aquí los implantes que se los había mencionado, pero vamos a ver un poquito de ellos. Uno es el Yadel. Este está compuesto por 2 varillas que contienen levonorgestrel. Es muy efectivo durante 5 años. Y lo que tiene es 75 miligramos de levonorgestrel. El otro, aparte de durar 5 años, tenemos el otro que es el Implanon NXT, que es el Nexplanon. Hemos contado aquí en el país. Cuenta con una varilla y lo que contiene es etonogestrel 68 miligramos, ¿verdad? La varilla, etonogestrel, ¿verdad? En la información sobre el producto se indica que puede usarse durante un periodo de hasta 3 años. Según estudios recientes, puede ser muy efectivo incluso mencionan hasta 5 años. Además de eso, es radioopaco, lo cual en una radiografía se puede ver perfectamente. Y también también existe el Sinoimplant, el Evoplan, que no hay en el país, y el Norplan, que por años se usó, pero ya no se produce, que eran como 6 barritas, 5 o 6 barritas. Siguiente. Bueno, ¿cuál es su efectividad? Mucho menos de un embarazo por cada 100 usuarias de implante durante el primer año. Es decir, 1 de cada 1000 mujeres. Esto quiere decir que 999 de cada 1000 mujeres que utilizan el implante no van a embarazarse. Menos de un embarazo por cada 100 mujeres durante todo el periodo de uso. En las mujeres con más peso, la efectividad de Yadel y Levoplan pueden disminuir hacia el final de la duración del uso que se indique en la información sobre el producto. No aplica para el Implanon, no interfiere el peso. Bueno, ¿cuándo es el retorno a la fertilidad? La recuperación de la fertilidad después de retirar el implante es sin demora. La protección contra las infecciones de transmisión sexual, ninguna. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Bueno, es importante explicarle a nuestras mujeres los cambios en los patrones de sangrado, como son desde los primeros meses hasta 1 año después de su inserción, puede haber sangrado más escaso o durante menos días, sangrado prolongado, sangrado irregular, un sangrado infrecuente o puede haber ausencia de menstruación. Después de aproximadamente 1 año, puede presentar sangrado más escaso durante menos días, sangrado irregular, sangrado infrecuente
ausencia de menstruación. Las usuarias de Implanon son más propensas a tener sangrados infrecuentes, sangrados prolongados o ausencia de menstruación que sangrado irregular. Otros efectos secundarios son las cefaleas, dolor abdominal, el acné, puede mejorar o empeorar, las variaciones del peso, puede haber mayor sensibilidad en los senos, mareos, cambios del estado de ánimo, náuseas, otros cambios físicos posibles como el aumento del tamaño de los folículos ováricos también está asociado. Otros cambios físicos posibles también pueden estar presentes y también puede haber aumento del tamaño de los folículos ováricos. Los implantes, ¿cuáles son los beneficios? Pues ayudan a proteger contra los riesgos de embarazo, ¿verdad? Incluido el embarazo ectópico, la enfermedad inflamatoria pélvica, pueden ayudar a proteger contra la anemia ferropénica y reducen el riesgo de embarazo ectópico. ¿Cuáles son los riesgos de los implantes? Pues ninguno. No se ha descrito. ¿Cuáles son los malentendidos de los implantes? Bueno, dejan de funcionar una vez retirados. Sus hormonas no permanecen en el cuerpo de la mujer. Recordemos que no es algo que nosotros, que es una duda que la mujer nos va a decir, mire, y al retirarlo nos va a quedar hormona. No, no permanece en el cuerpo. No causa ningún daño si detienen la menstruación. Es parecido a no tener una menstruación durante el embarazo. Por lo tanto, no hay una acumulación de sangre. La sangre no se acumula en el cuerpo de la mujer. No provocan infertilidad a la mujer y no aumentan el riesgo de embarazo ectópico. ¿Cuánto lo vamos a poner? ¿Cuándo vamos a comenzar a utilizar los implantes? Se comienza en un plazo de 7 días iniciada su menstruación, ¿verdad? No necesita un método de respaldo, es decir, otro método. Si han pasado más de 7 días desde el inicio de la menstruación, se le puede insertar el implante en cualquier momento de su ciclo, siempre que sea razonable y que usted esté seguro que no esté embarazada. Tendrá que utilizar un método de respaldo durante 7 días posteriores a la inserción de los implantes. Durante 7 días posteriores. Bueno, el dispositivo intrauterino o de té de cobre, que no es hormonal, este dispositivo es un pequeño armazón de plástico flexible. Está rodeado de labres de cobre, como les expliqué hace un rato. Se coloca vía vaginal, ¿verdad? Casi todos los tipos de DIU llevan atados 1 o 2 hilos o hebras. Los hilos pasan a través del cuello uterino, quedan colgando en la vagina. Importante el cortarlos a una distancia de 2 a 3 centímetros para que puedan ser visibles al examen o puedan ser palpables al examen que la propia usuaria realiza. Funciona fundamentalmente provocando una modificación química, ¿verdad? Que daña a los espermatozoides y al óvulo antes de que lleguen a encontrarse. Les había mencionado lo importante que interfiere en la movilidad y en la viabilidad del espermatozoide. Además, interfieren en la respiración celular a nivel mitocondrial, especie en moco, y que produce una endometritis aséptica. Bueno, ¿cuál es su efectividad? Durante el primer año de uso, se registra menos de un embarazo por cada 100 usuarios de DIU, 6 por cada 1000 mujeres que usan el DIU perfectamente y 8 por cada 1000 mujeres que utilizan el DIU como es habitual. Esto significa que de 992 a 994 de cada 1000 usuarias que usan el DIU no se quedarán embarazadas. Más de 10 años de uso de DIU, aproximadamente se presentan 2 embarazos por cada 1000 mujeres. En diversos estudios se ha observado que el DIU, el té de cobre 380A, es efectivo durante 12 años. Importante mencionar, porque mencionábamos que eran 7, 8, 10, pero la Organización Mundial de la Salud ya determinó que puede durar hasta 12 años. Bueno, ¿cuáles son los efectos secundarios? Cambios en los patrones de sangrado, en especial en los 3-6 primeros meses, ¿verdad? Como son menstruaciones prolongadas, profusas, un sangrado irregular, pueden haber más espasmos y dolor durante la menstruación. ¿Cuáles son los beneficios del dispositivo intrauterino té de cobre? Uno, ayuda a proteger contra los riesgos del embarazo, ¿verdad? Puede ayudar a proteger contra el cáncer endometrial, cáncer del revestimiento, que sabemos que es el revestimiento del útero, ¿verdad?
El cáncer cervicuterino, ¿verdad? Reducen también el riesgo de embarazo ectópico. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, estos son poco frecuentes, pero puede aumentar la anemia en las mujeres que antes de la inserción ya presentan una baja reserva de hierro en sangre y en las que el DIU produce una menstruación más profusa. Es bien raro también que pueden producirse una enfermedad inflamatoria pélvica, ya sea por que esto es prácticamente una infección del aparato genital femenino. Si la mujer tiene una clamidia o una gonorrea, cuando se le inserta el DIU. ¿Cuáles son los malentendidos? Importante conocer eso. Primero, pueden ser utilizados por mujeres en cualquier edad, incluidas las adolescentes. No podemos negarle un dispositivo a nuestros adolescentes. Ese es su derecho, ¿verdad? No hay contraindicación. Diferente que fuera, ¿verdad? Un útero pequeño, ¿verdad? Que no va a ser efectivo. Pero de lo contrario, un adolescente que desee planificar con el dispositivo perfectamente, nosotros como trabajadores de salud tenemos que ofrecérselo y dar la garantía del uso del anticonceptivo como es el dispositivo. Pueden usarlo las mujeres que han tenido hijos y las que no lo han tenido. Recordemos, no porque no tenga hijos, no van a decir, no es que usted no ha tenido hijos, no, perfectamente. Tanto la que ha tenido como la que no ha tenido hijos pueden usarlo. Rara vez provocan una enfermedad inflamatoria pélvica. No aumentan el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, incluida la infección por el VIH. No aumentan el riesgo de aborto espontáneo cuando la mujer queda embarazada hasta retirar el DIU. No hacen que la mujer se vuelva estéril, tampoco. Otros malos entendidos, ¿verdad? Es que no provocan defectos congénitos, tampoco no causan cáncer, no se desplazan hacia el corazón o hacia el cerebro, ¿verdad? Porque no migran, es el útero, ya sabemos nosotros cómo explicarle a nuestras mujeres. De repente no lo ven, mire, y se me habrá ido para el corazón, para el cerebro, nada que ver. No causan molestia ni dolor a la mujer o al hombre durante las relaciones sexuales y reducen sustancialmente el riesgo de un embarazo ectópico. Bueno, ¿cuándo vamos a comenzar con el dispositivo? Si comienza en el plazo máximo de 12 días desde el inicio de la menstruación, no necesita un método de respaldo. Si han pasado más de 12 días desde el inicio de la menstruación, se puede insertar el DIU en cualquier momento, siempre que sea razonable y usted esté seguro que no está embarazada. No hay necesidad de un método de respaldo. Bueno, entre los métodos permanentes es importante mencionar la esterilización femenina y la vasectomía. Ya sabemos que la vasectomía se hace aquí en el país, no es tan frecuente, pero tenemos que ofrecer más cuando tenemos patologías o comorbilidades que hacen que nuestras mujeres no puedan optar un método, ¿verdad?, de corta o larga duración, y menos si se le puede hacer una esterilización que podemos someterla a un acto o a un efecto anestésico o tenga otra patología, nosotros perfectamente podemos optar a la vasectomía con su pareja. Bueno, aquí tenemos los procedimientos necesarios. Esta tablita aquí lo que nos va a explicar es los procedimientos que nosotros son necesarios y los que no son necesarios ante un método de planificación. Por ejemplo, la clase A dice es esencial y es obligación en todas las circunstancias para el uso efectivo y seguro del método anticonceptivo. Por ejemplo, aquí vemos la exploración, tenemos el DIU de cobre y el DIU de levonorgestrel. Y tenemos que la exploración ginecológica y genital es A. ¿Qué quiere decir? Clase A, que es esencial y obligatorio en todas las circunstancias para el uso efectivo y seguro del método anticonceptivo. Pues veamos la clase B. La clase B, vamos a ver aquí, perfecto, el análisis de la hemoglobina no es necesario. La clase B, ¿qué nos dice? Contribuye sustancialmente al uso efectivo y seguro. No es necesario hacer un análisis de hemoglobina para poder colocar el DIU de cobre o el de levonorgestrel. Y la clase C, que no contribuye considerablemente al uso efectivo y seguro del método anticonceptivo. Entonces, este C, por ejemplo, el primero, los anticonceptivos
hormonales, orales combinados, estos no contribuyen, la exploración no contribuye para un uso efectivo, ni la exploración de mama, ni la exploración ginecológica, ni el tamizaje de cáncer, ni hay necesidad de hacerle pruebas de laboratorio habituales, no hay necesidad de hacerle una hemoglobina, ¿verdad? Ni tampoco una evaluación de riesgo de infección de transmisión sexual y así por consiguiente. Bueno, tenemos aquí el listado de verificación de embarazo. Este es bien importante, ¿verdad? Este listado consta prácticamente de 6 preguntas. Y fíjense las preguntas que dice, su última menstruación comenzó hace 7 días, se ha abstenido de tener relaciones sexuales desde su última menstruación o desde su último parto o aborto espontáneo o provocado, ha estado utilizando algún método anticonceptivo fiable de manera sistemática, correcta desde su última menstruación o desde el último parto o aborto espontáneo provocado, ha tenido un bebé en las últimas semanas, ha tenido un bebé hace menos de 6 meses, está alimentando a su bebé con lactancia natural exclusiva o casi exclusiva, y no ha vuelto a menstruar desde entonces. Y la última pregunta, ¿ha tenido un aborto espontáneo o provocado en los últimos 7 días? En el cuadrito café, fíjense bien, aunque la usuaria haya contestado no a todas las preguntas, no podemos descartar el embarazo usando la lista de verificación. Por lo tanto, hay que descartarlos por otros medios. Si la usuaria, por el contrario, ha respondido un sí a cualquiera, por lo menos a una de todas estas preguntas, puede estar razonablemente seguro que nuestra usuaria no está embarazada. Bueno, aquí tenemos todos los métodos anticonceptivos y que va desde el menos efectivo al más efectivo. Ya vimos su efectividad, su mecanismo de acción. Así que vemos los implantes, el DIU, la esterilización femenina, la vasectomía son más efectivos, es decir, menos de un embarazo por cada 100 mujeres al año. Siguiéndole los inyectables, el MELA, las píldoras, el parche. Posteriormente les sigue el menos efectivo, el preservativo masculino, el diafragma, los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad, ¿verdad? Los preservativos femeninos, los espermicidas, ¿verdad? Y el retiro o el coitus interruptus. Bueno. Aquí llegamos por esta parte de la clase. Hoy va a continuar el doctor Roberto Águila con los criterios médicos de elegibilidad. Muchas gracias.